Hola gente, vamos a resolver algunos ejercicios de hidrostática. En el video pasado estuvimos mirando un poco de la teoría, estuvimos hablando un poco de la hidrostática y quedamos en que la hidrostática pues es aquella rama de la hidromecánica que estudia a los fluidos en reposo, ¿no? Recordemos que los fluidos pues son todos aquellos materiales que van a fluir a través de un conductor, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, pues el agua, el aire, los gases, etcétera, ¿no? Vamos a empezar con el primer ejercicio que me dice: en lo alto de una montaña, la presión atmosférica disminuye un 10% respecto a su nivel del mar. ¿Hasta qué altura sube la columna de mercurio de un barómetro? Bueno, una parte importante o algo que hay que recordar es que la presión pues va a ser aquella fuerza aplicada sobre un área, ¿no? Yo tengo mi área y si yo le aplico una fuerza, mi presión va a ser igual a mi fuerza sobre mi área, ¿no? En este caso pues yo tengo las unidades que son el newton sobre el metro cuadrado y esto me da un pascal, ¿no? Esta es una de las unidades para medir la presión, el pascal, ¿no? Que el pascal pues va a ser para el sistema internacional, yo tengo el pascal. Pero también yo lo puedo medir en milímetros de mercurio o lo puedo medir en atmósferas. Los milímetros de mercurio, ¿qué son? Bueno, hace algunos años pues hubo un experimento que se le llama el experimento de Torricelli, que consiste en lo siguiente. Torricelli lo que hizo fue a nivel del mar, esto es muy importante, a nivel del mar quiere decir que tú estás a la altura o a la altitud del mar, ¿no? Si estás en una montaña, por ejemplo, la presión que va a haber es diferente. Yo, por ejemplo, yo tengo aquí el mar y aquí tengo una montaña, por ejemplo, ¿no? Estas montañas, estos cerros. Y pues yo estoy, este va a ser la playa, bueno. Esta es la playa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú estás en esta parte, estás a nivel del mar, la presión que vas a tener va a ser la presión que va a ejercer la atmósfera de la Tierra, que van a ser muchos gases sobre ti, ¿no? Esa va a ser la presión atmosférica a nivel del mar. Pero si tú estás, por ejemplo, arriba de la montaña, si estás aquí, la presión que vas a tener pues va a ser de menos objetos, ¿no? Porque va a haber menos espacio arriba de ti. Vas a tener la presión también de acá abajo, pero va a ser menor, ¿no? Entonces, Torricelli lo que hizo fue hacer lo siguiente: a nivel del mar, o sea, estaba en la playa, lo que hizo fue construir un barómetro. Un barómetro, pues lo que mide es la presión. Y lo que hizo fue colocar en un vasito, vamos a decirle, en un traste como este, en él echó mercurio, ¿no? El mercurio, vamos a decir que estaba aquí. Todo esto era mercurio. Y luego él le puso un tubito aquí. El tubito medía 1 metro, o sea, 1000 milímetros, ¿no? Entonces medía 1000 milímetros y lo llenó pues de mercurio. Entonces cuando él lo puso aquí, lo que pasó fue que aquí estaba pues al nivel del mar, ¿no? Estaba por ejemplo en la playa, y lo que pasó fue que la presión que había en el aire empujaba aquí, empujaba el mercurio, ¿no? Lo empujaba por todas estas partes, hacía una presión aquí, y como había una presión comenzaba a subir por aquí. Entonces el mercurio subió hasta la marca de 760 milímetros, ¿no? Entonces la presión que había en la playa pues es de 760 milímetros, ¿no? ¿Qué pasa si tú te vas a una montaña, por ejemplo? La presión va a disminuir, entonces aquí no va a haber, aquí la fuerza ya no va a ser la misma, va a ser menor, entonces la altura que va a tener aquí mi barómetro va a ser menor, ¿no? Y entonces mi presión va a ser pues menor a 760 milímetros, ¿no? Entonces esto en resumen pues es el experimento de Torricelli, y esto lo hago para que entendamos el ejercicio, ¿no? Lo expliqué rápido para entender el ejercicio. Yo tengo aquí que en lo alto de una montaña la presión atmosférica disminuye 10% respecto a su nivel del mar. Quiere decir que yo tenía mi 100% en nivel del mar, que era de 760 milímetros de mercurio, ¿no? La Hg representa al mercurio, ¿no? Entonces me dicen a mí que disminuye un 10% respecto a su nivel del mar. Entonces, si disminuye 10%, yo tengo que buscar cuánto es, pues el 90%.
Entonces me preguntan hasta qué altura sube la columna de mercurio de un barómetro. Pues entonces yo simplemente hago una regla de 3. Si 100% son 760, ¿cuántos son 90? 90 por 760 son 90, a ver, espérame. 90 por 760 son 68.400 entre 100 me da 684, ¿no? Entonces la respuesta va a ser 684 milímetros de mercurio. Y entonces la respuesta correcta pues va a ser el número B. Esta va a ser la respuesta correcta, ¿no? ¿Qué notas podemos sacar de aquí? Yo les voy a poner aquí notas. Ustedes los pueden tomar como apuntes. La presión a nivel del mar en las distintas medidas. En pascales son 1.013 por 10 a las 5 pascales. Es de una atmósfera y es de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Estas pues van a ser iguales, ¿no? Es la presión al nivel del mar. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, en el número 2. Me preguntan a mí, dice, ¿hasta qué altura se puede pasar agua de un recipiente con ayuda de un sifón estando a nivel del mar? Esto hay que tenerlo en cuenta a nivel del mar, ¿no? Quiere decir que la presión va a ser de una atmósfera. Y me dice que consideremos a la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad del agua como 1 gramo sobre milímetro, ¿no? Pues en la teoría vimos que yo puedo obtener mi presión multiplicando la densidad de mi fluido por la gravedad por la altura, ¿no? Entonces si yo estoy, por ejemplo, pues a nivel del mar, y pues con esta formulita vamos a calcular lo que me están pidiendo, que es la altura, ¿no? Que es con h, ¿no? Entonces simplemente despejamos. Me dice que h va a ser igual a la presión sobre la densidad por la gravedad, ¿no? Entonces un sifón lo que hace es esto, es como una curvita que lo que hace es empujar el agua, ¿no? Entonces si yo tengo agua y la empiezo a introducir por aquí, el agua por la presión que va a ejercer la atmósfera va a hacer que suba por aquí, y entonces yo voy a tener pues una altura. Entonces me están preguntando esa altura. Yo sé que mi densidad, aquí me están diciendo que es de 1 gramo sobre milímetro. La gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué otros datos importantes tenemos? Pues la presión, que es de una atmósfera. Y pues porque está a nivel del mar, ¿no? Todos estos datos los tenemos que convertir pues al sistema internacional. Un tip que les puedo dar es que para estos ejercicios, para pasar de los gramos a los milímetros, simplemente hay que multiplicar por 1000. Y entonces yo voy a obtener que la presión va a ser de 1000 kilogramos sobre litro. Perdón, sobre metro cúbico, que son las unidades del sistema internacional, ¿no? Lo multiplicamos por 1000 porque pues para este ejercicio no nos dicen que tengamos que ser estrictos, ¿no? Esto lo sabemos porque la gravedad pues está redondeada, ¿no? La gravedad en realidad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pero nosotros la vamos a tomar, pues como dicen aquí, como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y una atmósfera dijimos que equivale a 1.0, aquí arriba lo pusimos, 13 por 10 a las 5 pascales, ¿no? Todas estas ya están en el sistema internacional, que es lo que nos interesaba. Y con esto pues ya simplemente tenemos que operar, ¿no? Sabemos que mi altura va a ser igual a mi presión sobre, bueno, en vez de presión yo voy a poner aquí lo que es 1.013 por 10 a las 5 pascales sobre mi densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 10 metros sobre segundo al cuadrado.
Y de esta forma yo voy a obtener pues mis unidades en metros, ¿no? Y ustedes pueden hacer el análisis dimensional y van a darse cuenta que al final pues me va a dar en metros, ¿no? Y al operar esto pues yo voy a obtener, si lo sacan en calculadora, pues van a obtener la respuesta C, que es 10.13 metros. Si ustedes meten esto en la calculadora les va a dar eso, ¿no? Podemos hacer la cuenta, pero pues para no perder tiempo yo ya la había hecho y me dio 13, perdón. Yo lo sé, pues así rápido lo voy a ver, pues como estamos mirando aquí 1.013 por 10 a la 5 va a ser igual a esto, ¿no? Y si lo divido entre 100, entre 1000, pues yo le voy a quitar 1, 2, 3 y 4 con este 10, ¿no? Entonces voy a recorrer 3 veces el punto, voy a recorrer el punto hasta acá y me va a quedar 10.13. Entonces la respuesta correcta es la número C. Vamos con el ejercicio número 3 que dice: se coloca un tapón en un hueco con un área de 6.25 centímetros cuadrados. Entonces yo aquí que tengo una cajita, esta cajita tiene un hoyo y este hoyo es un tapón que yo lo voy a tapar en un lado de una cámara de vacío. Una cámara de vacío pues lo que hace es tener dentro de sí pues vacío, ¿no? O sea que no hay gases dentro de él, ¿no? Y me dicen que después de evacuar la cámara, es decir, yo tengo que quitar este tapón, voy a necesitar una fuerza. Esta fuerza va a ser la que va a ejercer la atmósfera sobre este tapón. Entonces para eso yo voy a usar la fórmula que me dice que mi presión es igual a mi fuerza sobre un área, ¿no? Entonces la presión va a ser igual a la fuerza, va a ser igual, que es lo que estamos buscando, a la presión por el área. Entonces mi fuerza va a ser igual a la presión, que dijimos es de una atmósfera, o de 1.13 por 10 a la 5 pascales. Y eso lo voy a multiplicar por 6.25 centímetros al cuadrado. Bueno, 6.25 centímetros al cuadrado los vamos a convertir a metros al cuadrado, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 1 metro, esto equivale a 100 centímetros. 1 metro cuadrado entonces va a equivaler a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces 6.25 centímetros cuadrados van a equivaler a, vamos a sacar la calculadora, 6.25 entre 10.000 es 0.000625. Yo lo voy a multiplicar por 625 metros al cuadrado y esto va a ser igual. Entonces aquí voy a eliminar esta parte. Entonces hicimos la conversión y esto pues va a ser igual a 63.31 newton. 63.31 newton, que es mi respuesta, es mi inciso número D. Entonces vamos con el ejercicio número 4 que me dice que la presión atmosférica a nivel del mar es de 1.13 por 10 a la 5 pascales. La presencia de una tormenta provoca que la altura del mercurio en un barómetro disminuya en 20 milímetros de la altura normal. Pues la presión atmosférica, bueno, aquí pues cuando tenemos condiciones normales de presión y temperatura, la altura del barómetro es de 760 milímetros de mercurio, como lo habíamos visto al principio del video, ¿no? Cuando hay una presión baja, cuando baja la presión, hay probabilidades de lluvia, ¿no? Esto es porque cuando no hay presión, hay menos, digamos, como resistencia a que existan, pues, nubes, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que tú bajas la guardia y entonces, pues, se te meten las nubes, pues, por las puertas, ¿no? Por bajar la guardia, ¿no? Entonces,
una forma de los meteorólogos de saber que va a llover, pues es conociendo la presión, ¿no? Y si la presión baja, quiere decir que es posible que llueva. Entonces aquí nos dice que la presencia de una tormenta provoca que la altura pues disminuya. Ya habíamos dicho que a la altura normal es de 760 milímetros. Si baja a 20, quiere decir que yo tengo 740 milímetros. ¿Ok? Y esto es de mercurio, hay que recordarlo, es importante eso. Entonces me están diciendo a mí cuál es la presión atmosférica, ¿no? 760 equivale a 1.013 por 10 a las 5 pascales. Entonces, ¿cuánto van a ser 740? Pues 740 por 1.013 por 10 a la 5 entre 760 me va a dar a mí, si ustedes lo sacan en calculadora, les va a salir 98.634.2 pascales, ¿no? Y que es la respuesta número B. Ustedes pueden sacar las cuentas, multiplican 740 por 1.013 por 10 a la 5 pascales entre 760 milímetros y les va a dar esto, ¿no? Pues sí, les va a dar esto, es una regla de 3. Vamos con el ejercicio número 5, que me dice: la Torre Eiffel pesa 8.000 toneladas. Ella reposa sobre los pistones grandes de 16 prensas hidráulicas, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi Torre Eiffel. Imaginémonos aquí que esta es mi Torre Eiffel y está en 16 prensas hidráulicas, ¿no? Cuyo diámetro es de 6 metros de diámetro, dice. Cada uno de los pistones pequeños tiene un diámetro de 17.3 centímetros. ¿Qué fuerza se debe ejercer sobre cada uno de los pistones pequeños para elevar ligeramente la torre? Aquí se refiere a los pistones pequeños y a los pistones grandes de la siguiente forma, ¿no? Una prensa hidráulica lo que hace pues es simplemente, habíamos visto en la teoría que yo tenía, esto es una prensa hidráulica, yo tengo aquí un recipiente que tiene dos émbolos. El émbolo pues es como el diámetro, es como una ruedita que sostiene pues el objeto que esté arriba, ¿no? Si yo veo desde arriba, pues voy a ver que si veo esta cosa desde arriba, pues vería algo así, ¿no? Entonces si yo hago una fuerza aquí, sería hacer una fuerza aquí. Y entonces, si dentro de aquí yo tengo un fluido, vamos a decir que por ejemplo yo tengo agua y no hay fugas, entonces la presión que yo ejerza aquí va a ser la misma que se va a ejercer aquí, 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 en todos los puntos. Entonces también va a haber una presión aquí. Pero cuando yo tengo una presión aquí y yo voy a tener una presión aquí, y ambas va a ser la misma. Presión 1 va a ser igual a presión 2. Presión 1 es igual a presión 2. Yo tengo un diámetro, o también podemos decir que yo tengo un área 1. Y aquí yo tengo el segundo émbolo con un área 2. La fuerza que yo aplico aquí va a ser mi fuerza 1, y la fuerza con la que sale esto va a ser mi fuerza 2. Pero como presión 1 y presión 2 es igual, entonces área 1 sobre F1 va a ser igual a área 2. Perdón, me equivoqué. Va a ser igual, fuerza 1 sobre área 1 es igual a mi fuerza 2 sobre mi área 2. Si yo aplico una fuerza aquí, yo voy a necesitar una fuerza más grande, o que la equivalencia se cumpla para pues tener la misma presión, ¿no? Entonces aquí lo que me dicen es que yo tengo la presión, la fuerza que va a ejercer mi Torre Eiffel, que es de 8.000 toneladas, se va a dividir en 16 prensas hidráulicas. $8.000 entre 16 es 500, ¿no? Quiere decir que cada una de las prensas hidráulicas va a soportar 500 toneladas. Y 500 toneladas
¿A cuántos kilogramos es igual? Pues lo multiplicamos por 1000. 500 por 1000, pues es 500.000 kilogramos. Y esto yo lo voy a multiplicar por la gravedad para obtener pues la fuerza con la que va a ejercer en los pistones, en cada uno de los pistones. 500 por 9.81. Bueno, vamos a redondearlo a 10 para mantener pues lo que habíamos dicho ahorita. A 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces va a ser igual a 5 millones de newtons sobre cada uno de los pistones, ¿no? Entonces me dicen a mí que yo tengo... Vamos a conocer primero pues la presión. Me dicen que cuyo diámetro es de 6.2 metros. Entonces, esta fuerza, esta va a ser igual a mi fuerza 1, ¿no? La fuerza con la que la Torre Eiffel está sobre mis pistones, ¿no? Lo voy a dibujar más bonito para que se entienda. Esta es mi Torre Eiffel. Y está apoyada, vamos a decir, sobre estas prensas, ¿no? Y estas prensas tienen una prensa más chiquita aquí abajo. Entonces yo voy a necesitar aplicar una fuerza aquí para poder mover y poder levantar mi Torre Eiffel, ¿no? Entonces yo ya tengo mi fuerza 1, que es la fuerza que aplican estos pistones hacia acá. Y dijimos que tienen un diámetro de 17.3 metros. No, perdón, de 6.2 metros. Entonces son 6.2 metros de diámetro. Y dijimos que necesitamos conocer área 1, ¿no? Entonces mi área 1 va a ser igual a pi por radio al cuadrado. El radio pues va a ser la mitad de esto, que es 3.1 metros de radio. Pi por radio al cuadrado. Entonces área 1 va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, que es 3.1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a, vamos a sacarlo, 3.1 por 3.1 me da 9.61 por pi. Entonces el área 1 va a ser, ¿cuánto era? 3.1 por 3.1, 9.61. 9.61 por pi metros cuadrados de área. Entonces yo ya tengo mi área 1, tengo mi fuerza 1 y con eso yo voy a calcular mi presión 1. Mi presión 1 va a ser igual a la fuerza 1, que es de 5 millones de newton sobre 9.61 pi metros cuadrados. Presión 1 va a estar dada en pascales. Entonces yo lo voy a hacer con una calculadora. Pues, aparte, tengo 5 millones entre 9.61 por pi. Y me da 1.6561.3.8. 165.613 pascales. Y como mi presión 1 es igual a presión 2, esto va a ser igual también a presión 2. Entonces mi presión 2 va a ser igual a la fuerza 2 sobre mi área 2. Entonces ahí me piden calcular mi fuerza 2, que es la fuerza que yo tengo que aplicar para poder levantar la Torre Eiffel
Entonces yo despejo de aquí, fuerza 2 es igual a mi presión 2 por mi área 2, y yo ya tengo, vamos a calcular área 2, vamos a ponerla de color azul. Área 2 va a ser igual a, pues yo tenía aquí 17.3, si no me equivoco, sí, 17.3 centímetros. Mi área va a ser igual, como son círculos, pues yo tengo aquí un pi por radio al cuadrado. Mi diámetro va a ser igual a 17.3 centímetros, que es igual a 0.173 metros, que entonces de aquí yo saco mi radio, que va a ser igual a 0.173 entre 2, que va a ser igual a 0.0865 metros. Entonces mi área 2 va a ser igual a mi pi por el radio al cuadrado, o sea 0.0865 metros al cuadrado, y la respuesta a eso va a ser .0203 metros al cuadrado. Y por lo tanto, pues yo ya tengo aquí que mi fuerza 2 va a ser igual a mi presión, que habíamos dicho que era 165.613.8 por 0.0203 metros al cuadrado. Entonces mi fuerza 2 va a ser igual a 3.371 aproximadamente, 0.61 newton. Y con esto yo ya tengo mi respuesta, que entonces va a ser la C. Aquí no me salió el número exacto porque no utilicé las medidas exactas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo multipliqué por 10 metros sobre segundo al cuadrado y ya se alteró mucho, pues, mis resultados. Yo lo tendría que haber multiplicado por 9.81, pero pues no me especificaban, ¿no? En este caso lo hice por 10, pero si lo hago por 9.81 y hago los cálculos con los valores exactos, pues vamos a ver que sí nos va a salir el resultado exacto que nos pone aquí. Entonces ahora vamos con el ejercicio número 6, que me dice: ¿a qué principio de física corresponde el siguiente enunciado? Me dice: en un recipiente de paredes rígidas hay un líquido en reposo e incomprensible. Yo tengo un recipiente en paredes rígidas, es decir, que no se van a mover. Hay un líquido en reposo. Aquí está mi líquido. Y no se mueve. Dice que no está en reposo y es incomprensible. La presión sobre tal fluido se transmite de igual intensidad en todas las direcciones. Es decir, si yo, este es un émbolo y lo empiezo a cerrar, las presiones van a ser igual en todas partes. Y este es igual al principio de Pascal, ¿no? Que es lo que habíamos visto en la teoría. Y va a ocurrir lo mismo pues en el ejercicio número 8, que me dice: se requiere levantar un puente de 2.000 kilogramos de peso con una prensa hidráulica, para lo que se dispone de agua a una presión de 2 por 10 a la 6 pascales. ¿Qué sección transversal debe de tener el pistón que sostiene el puente? Entonces yo tengo un puente que pesa, o que tiene un peso, tiene una masa de 200.000 kilogramos. Quiere decir que yo tengo un peso de 2 millones de newton, ¿no? Multiplicándolo por 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Que es mi gravedad. Y me dice, esta va a ser mi presión, va a ser la fuerza. Recordemos que el peso es una fuerza y mi presión es de 2 por 10 a las 6 pascales. Entonces yo lo que tengo que hacer es conocer
primero, pues de aquí yo tengo que conocer mi área, ¿no? Yo sé que la presión es igual a la fuerza sobre el área, y entonces el área va a ser igual a la fuerza sobre la presión. Entonces área va a ser igual a 200, 1, 2, 3, 2 millones, perdón. Estoy así, 2 millones sobre 2 por 10 a la 6, que es lo mismo. Casi lo mismo, y entonces A va a ser igual a 1 metro cuadrado, que es igual a 9.81 metros al cuadrado aproximadamente, ¿no? De igual forma, si yo aquí lo hubiera multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pues hubiera obtenido que la respuesta correcta o la respuesta exacta iba a ser la B, que es 0.981, ¿no? En este caso, pues lo hice así rápido. Si ustedes quieren hacer los cálculos, pues los pueden hacer. Y bueno, hasta aquí pues ha sido todo. Si ya saben, si tienen alguna duda, me la pueden enviar al grupo. Este video lo grabé así para pues tener la clase de hidrostática. Espero que los conceptos hayan quedado claros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.